estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad de amor. Habrá consecuencias porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia. Estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad de amor. Habrá consecuencias porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia. Estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al Pase otra mañana acá en el Destape. Mañana de jueves. Jueves de... El último jueves de enero del año de la grandeza argentina, porque hoy se acordaron de... Vieron que todos los años los gobiernos, no solo este, sino todos, le ponen como un titulito que van los membretes de los documentos oficiales. El año pasado era el de la reconstrucción argentina, y ahí vimos cómo no fue. Así que en este de la grandeza no podemos esperar otra cosa que achicarnos. Pero bueno, ayer habíamos estado hablando de la concentración de dinero y de poder político como uno de los ejes que definen a esta era, a partir del informe de Oxfam que salió la semana pasada y otros datos, y quedaban pendientes, les había prometido algunas ideas sobre cómo enfrentar lo que aparecen en ese informe y otras que fui desarrollando yo. Bueno, me lo voy a guardar para mañana. Disculpen, voy a poner un poquitito más de suspenso en todo esto. Es el gran final mañana, porque ya después vuelve Roberto Navarro y yo tengo mis merecidas vacaciones. Pero como en las series que te dejan con el gancho al final de un capítulo y cuando empieza el siguiente capítulo, en vez de retomar donde te dejaron con el gancho, se van a otra cosa, como para hacerte un poco más de suspenso. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Aunque siempre, por supuesto, tiene que ver, y tiene mucho que ver, y ya van a ver por qué. A mí no me gusta caer en el... ¿Te imaginás si era peronista? Porque a esta altura del partido de la doble vara ya es casi parte del paisaje. Ya no le sorprende a nadie, ya no tiene ningún efecto. Pero mientras en todos los canales y en los portales no hay una, sino 2, 3 y a veces hasta 4 noticias sobre el Chiquitapia, las mansiones de Pilar y la mar en coche. Y ahora que nos quieren hacer creer también que los problemas pasan por no sé qué chanchullo con los dólares del Banco Central, de un personaje de farándula,
lo que no te dicen es que en lo que va del 2026, en menos de un mes, en 29 días, ya saltaron por lo menos 2 casos muy graves por denuncias de corrupción que involucran a este gobierno y que terminaron con la salida de funcionarios de primera línea directamente involucrados. Es decir, que tienen algún viso de realidad o por lo menos que generaron consecuencias hacia adentro del gobierno. Hacia afuera pareciera que están absolutamente blindados. La semana pasada se fue por supuestos motivos personales el secretario de Transporte, Luis Pierrini. Acá fue comentada la noticia, salió en todos lados, obviamente, cuando renuncia un secretario, algo que por otra parte este gobierno pasa muy seguido. Pero claro, justo sucedió después de que 4 cámaras empresarias denunciaron que una empresa en particular del sector sobrefacturaba sus viajes, manipulando el sistema SUBE para cobrar más subsidios de lo que le correspondía. Esta nota salió en El País de España, porque hay que ir a veces a buscar a otros países cosas que los medios de acá no te cuentan. Según aseguran fuentes de una de las entidades denunciantes, la información sobre esta denuncia de corrupción fue puesta 3 veces a disposición del funcionario, del secretario de Transporte, que debía impulsar una investigación interna, pero fue ignorada. Finalmente, según dice esta nota, fue Luis Caputo desde Davos el que lo obligó a presentar la renuncia. 20 palos verdes sobrefacturaron en 9 meses. Imagínense el tamaño del negocio. Y además, además de cagar el Estado, cagaba a los usuarios, porque en realidad lo que hacía era cobrarles pasajes más caros de los que les correspondían por el viaje que hacían. Y como ahora todo cambia de precio todo el tiempo, los pasajes van cambiando de precio todos los meses, pero además te sacan los subsidios cruzados o esos descuentos que te daban cuando tomabas más de uno, la gente no sabe finalmente cuánto paga, porque si pagás con la SUBE vale algo, si pagás con la tarjeta de crédito vale distinto, si pagás con el QR tenés otro descuento distinto, y así los pueden engañar. Le robaban plata a la gente y le robaban plata al Estado. Pierrini manejaba subsidios por $1.000 millones anuales. No por 20, 1.000 millones de dólares. Andás a ver si había más casos como este. Seguramente los había. Y andás a ver si era todo para Pierrini o si esa escalerita tenía más escalones para arriba, como sucedió en otros casos que hemos conocido en este gobierno. Otro tema del que nos viene contando Belén Bartoli todas las semanas desde que empezó el año y que sigue escalando es el de Nuclearélectrica Argentina. Rajaron por votación del propio directorio de la empresa al gerente general Marcelo Fama y al gerente de coordinación administrativa Hernán Pantuso, 2 tipos de extrema confianza de Hernán Reidel, el presidente de la compañía, amigo, muy amigo y colaborador de Javier Milei. ¿El mismo se acuerdan que decía que Argentina era un país lleno de posibilidades, lástima que estaba lleno de argentinos? Sí, Demian Reidel. Perdón, me confundí el nombre. With access to energy, with access to water, in cold climates, which is sort of a cherry on the cake for the cooling of systems. Bueno, está hablando en inglés en un foro latinoamericano de energía atómica y dice, es un área sin conflictos, sin tsunamis, no hay tantos lugares en la Tierra con esas cosas, obviamente. El problema con esta zona es que está poblada por los argentinos. Y eso es lo único que hemos arreglado. Eso es lo que decía Demian Reidel, el colaborador y amigo personal de Javier Milei, que está hasta las manos en este escándalo, porque se descubrieron procedimientos bastante dudosos de adjudicación a contratos con sobreprecios de 140%, por ejemplo, en el caso de una compañía de limpieza, de más del 1000% en un contrato de software. Entre esas 2 denuncias se cobraron más de $10 millones que no se explican en términos operativos. Es decir, más de $10 millones por encima de lo que habían sido adjudicaciones anteriores en condiciones muy similares. Y el directorio, decíamos, de la empresa los rajó a los 2. Reidel votó en contra de echarlos, los protegió con su voto. Nadie, yo hablé con varias personas sobre este tema, ni en el gobierno, ni en Nuclearélectrica Argentina, dudan que la mayor parte de esa plata iba para el presidente de la compañía.
Y esas mismas personas que te dicen, mira, todo el mundo sabe que es así, también te dicen, mira, lo más probable es que no fuera el último eslabón de la cadena, que hubiera más escalones por arriba en esa escalerita. ¿Por qué? Porque todos los escándalos de corrupción que se conocieron hasta ahora del gobierno funcionan así. Y discúlpenme si me reitero, pero este es el gobierno más corrupto de la historia reciente de la Argentina. Por mucho, por mucha diferencia. En 2 semanas se cumple un año de Libra. ¿Se acuerdan de Libra, no? A esta altura, después de un año, excepto para la gente que elige informarse a través de los medios de comunicación masivos, y con alguna excepción, porque La Nación la verdad que ha hecho una buena cobertura de este caso. Pero la verdad que no saben que ya a esta altura del partido se reconstruyó prácticamente todo. Que ya se sabe bastante bien, en detalle, cómo fue todo. Qué rol tuvieron Javier Milei, Karina Milei, Novelli, Terrones Godoy, Hayden Davis, Julian P. Está perfectamente reconstruido el caminito de las personas, de los mensajes, del dinero. Ya se sabe que fue una mamusca de estafas, ya se sabe qué trataron de hacer, ya se sabe qué fue lo que salió mal. Se sabe cuántas veces se reunieron y dónde, qué pasó antes y después de cada reunión. Se sabe qué contrato firmaron. Se sabe que había gente del equipo de Milei en Estados Unidos y con Hayden Davis en el momento en el que se estaba lanzando la estafa. Se sabe qué cuenta transfirió cuántos millones de dólares después de qué reunión en la Casa Rosada y quién abrió una caja de seguridad y la llenó con el contenido de una mochila. Y media hora después de que abrieran los bancos en el primer día hábil, a partir de que estalló el escándalo, fueron a vaciar esa caja y a cerrarla. Vimos los mensajes de Hayden Davis, mensajes profundamente humillantes para los argentinos en general, diciendo, le doy plata a la hermana y controlo a ese tipo, o a ese negro. Vimos con nuestros propios ojos que Santiago Caputo se cruzó en cámara para retar a Johnny Viale, cuando le hizo la pregunta más básica y predecible sobre el caso, en la nota que habían preparado, supuestamente para que Milei aclare todo. Y aún así no pudieron aclararlo. Tenemos el tape ahí para recordarlo, porque algunos se olvidaron muy rápido de esto. Es el presidente. Sí. ¿Qué? ¿Con esa parte? Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí, dime. Claro. La cara. Claro, La sí, cara. Sí, yo Puso el entiendo, despido, está más me doy cómodo. cuenta, te puede traer un quilombo judicial. A ver, ¿cómo veníamos? No sé. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo. Dale, y sí, vuelvo desde ahí. Cierro con Libra, lo último. Bueno, qué sé yo. Esta gente sigue, ¿no? Uno teniendo su programa todos los días, otro a cargo de áreas clave del gobierno y el tercero sigue siendo presidente. También escuchamos en un par de entrevistas a Hayden Davis decir que iba a contar todo en 48 horas si no arreglaba con el gobierno argentino y después no contó nada. Es decir, está todo muy a la vista. Más de 100 palos verdes. Más de 100 palos verdes. Ustedes saben la cantidad de mansiones en Pilar que se compran con 100 palos verdes, muchachos. También está el asunto de la guita que le robaban a los discapacitados, ¿se acuerdan? El 3%, la canción de Karina. La fuga de los Kovalivker cuando los iban a buscar al country, las máquinas para contar plata en los allanamientos, los audios. La entrevista de Fantino diciendo, Lule, guiño, guiño, Lule, ¿se acuerdan? Cuando dijeron que tenían que auditar todo, y hicieron que la gente hiciera filas en la madrugada, gente discapacitada, cagándose de frío en invierno mientras estaban afanando la plata para ellos. Sobreprecios del 2.600%, contrataciones direccionadas. La casa con una nota en la heladera pegada que decía en caso de allanamiento tienen que hacer esto y esto. Y lo último era llamar por teléfono a un abogado de la Oficina Anticorrupción. La funcionaria del Ministerio de Economía que tenía $700.000 en la casa que no podía explicar. 11 funcionarios renunciaron por el caso Andís. 11. Pueden armar un equipo de fútbol entero. Pero no pasa nada. ¿Se acuerdan del vínculo con Fred Machado? Es así, es un poquito más fresquito, ¿no?
Tuvieron que bajar a Espert de la boleta, siguen teniendo a Villaverde que levanta la manito en la Cámara de Diputados, la reforma laboral te la va a votar Villaverde. Sabemos que por lo menos un narco, Fred Machado, financió la carrera política de 2 figuras de La Libertad Avanza. Hay otros vínculos que deberían aclararse mejor. Por ejemplo, que la ex ministra de Seguridad recibía aportes de campaña de una empresa vinculada con este entramado narco y que mintió en el Congreso cuando le preguntaron si recibía esos aportes. O que el abogado personal del presidente y el ministro de Justicia de la Nación sean abogados de narcos. Es el cártel de los clones. El día que Trump nos quiere invadir ya tiene la excusa. Y podría seguir así todo el día, ¿eh? Las denuncias por malas prácticas en ANSES y PAMI le cobraban parte del salario a los empleados. Más de una docena de denuncias en varias provincias de todo el país. Las denuncias contra Milei y Karina, desde payarols, de que le habían pedido guita para tener una reunión, hasta el acceso pago a las reuniones en la Torre Le Parc, donde pasaban un sobre de papel madera para que pusieran los dólares. El tiempo que pasó Milei en el Hotel Libertador sin ninguna clase de registro sobre su actividad, sobre sus reuniones, sobre sus compromisos. Las 200 lucas que le encontraron a Cuader cruzando la frontera y las que no le encontraron a diputados que cambiaron su voto o a senadores que cambiaron su voto de una semana a la otra, de un día para otro, o en algunos casos en 5 minutos. Hubo un senador, Vichy, que votó a favor de que se trate de un tema que necesitaba una mayoría especial para ser incorporado al temario en el recinto, y 5 minutos después, cuando se dio esa votación, no levantó la mano. ¿Qué pasó en el medio? El uso diario de información privilegiada por parte de funcionarios del Ministerio de Economía para hacer ganancias en los mercados financieros ya es parte del paisaje con este gobierno, es parte de un modus operandi que nadie cuestiona, así como la presencia de supuestos asesores ad honorem teniendo acceso a información privilegiada sin que se sepa ni quiénes son, ni qué hacen ahí, ni en virtud de qué tienen acceso a esa información. Y si podría estar todo el día es porque en realidad ellos están todo el día pensando en estas cosas, porque este es un gobierno que está hecho para saquear. Detrás del saqueo grande que vemos, del saqueo de Tierra del Fuego, de los recursos naturales de nuestra cordillera, de los intereses geoestratégicos de Estados Unidos en la Argentina, hay un saqueo minúsculo, no por su proporción, porque es una cantidad de plata enorme, sino porque es individual, es doméstico, es para llenar los bolsillos de los Milei, de los Caputo, de los funcionarios, de los amigos de los funcionarios, de los empresarios que hacen negocios con este gobierno. Y hay que decirlo, no es algo solamente de Milei, este es también un poco un clima de esta época. Cuando uno mira lo que es el gobierno de Trump en ese sentido de negocios poco claros para la familia presidencial y sus socios, es algo que no se puede ni empezar a graficar del tamaño que tiene. Cuando se huele a crisis, y vaya si esta época huele a crisis, se acentúa el saqueo, porque es un sálvese quien pueda. Pero a su vez, así como les digo que esto es algo muy de esta época, por ciertas condiciones y características muy particulares, también les digo, sin contradicción alguna, que el enriquecimiento de las élites a través del acceso a recursos públicos o mediado por instituciones estatales, legítimos, legales o no, es algo que sucedió siempre, es constitutivo de estas élites. Digo más, es imposible pensar en la concentración de riqueza y poder que significa la existencia de estas élites sin un componente de saqueo. Y no estoy haciendo una apreciación personal sobre nadie, solamente estoy tratando de explicar procesos históricos. Ya desde que el ser humano, disculpen que me vaya un poco lejos, ¿no? Pero desde que se volvió sedentario y se instaló en un mismo lugar y se empezaron a generar sociedades estratificadas, bueno, los que quedaron en la punta de la pirámide utilizaron esa posición para enriquecerse y acumular poder. Esto es algo absolutamente natural. Y esa apropiación, y está estudiado por historiadores, tenía lugar por medios institucionales, en muchos casos abusivos, como la servidumbre, pero también a través de abusos, delitos y violencia bruta. Hay un historiador que se llama Walter Scheidel, por ejemplo, que escribe que en archivos cuneiformes sumerios del siglo XIV
No, 24 antes de Cristo, 24 antes de Cristo, demuestran que los reyes y reinas locales se adueñaban de los terrenos de los templos y de sus trabajadores, que los aristócratas adquirían tierras ejecutando préstamos con intereses altos, que las autoridades hacían un uso indebido de activos estatales como barcos y zonas de pescas, cobraban en exceso por servicios básicos como funerales y esquileo de ovejas, retenían salarios de trabajadores y en términos generales se llenaban los bolsillos por medio de la corrupción y que los ricos robaban peces de las charcas de los pobres. Esto pasaba hace 4.000 años, 5.000 años. La mayor parte de las veces, además, los métodos legales e ilegales de enriquecimiento no se distinguen con facilidad, sino que se confunden en una maraña, en un único entramado que tiene a los mismos beneficiarios. Scheidel dice, a lo largo de toda la historia de la humanidad, o de casi toda la historia de la humanidad, los muy ricos siempre fueron distintos de la gente común, de nuestros antepasados más corrientes. Y pone como ejemplo a los pipitlín, que eran la nobleza en el imperio azteca. Y escuchan esta descripción. Llevaban ropa de algodón, plumajes y ornamentos. Vivían en casas de piedra de 2 pisos, comían carne de sacrificios humanos, bebían en público bebidas fermentadas, tenían concubinas, entraban a su antojo en el palacio real, podían comer en el salón del palacio e interpretaban danzas especiales en rituales públicos, no pagaban impuestos. Excepto la parte de los sacrificios humanos, me parece que no es muy distinta la descripción a la de ahora. Y de la misma forma, los hijos y los nietos de quienes se enriquecieron de forma corrupta se convirtieron o bien en rentistas o incluso iniciaron sus propios negocios legítimos financiados por ese saqueo originario. Digo, esto es importante porque pone en crisis la idea de la meritocracia, que es una idea central de esta época, porque fue central para mantener durante mucho tiempo la idea de que la democracia era compatible con niveles tan altos de desigualdad. Bueno, los muy ricos, los súper ricos, son así porque se lo ganaron, porque son mejores. Y la verdad es que esa es una idea muy, pero muy relativa. Y en esta época, donde la máscara de la democracia está cayendo porque la espiral de desigualdad la está haciendo innecesaria, gracias a instrumentos financieros cada vez más complejos, tercerizados además en algoritmos y en expertos, generaron que a partir de cierto umbral el dinero empiece a reproducirse solo, sin importar los méritos del dueño, las decisiones que tome, a qué rubro se dedique y demás. Esto lo explica Thomas Piketty, uno de los economistas más importantes de esta época, donde dice, más allá de cierto umbral, todas las fortunas, heredadas o empresariales, aumentan a ritmos muy elevados, sin importar si el titular de la fortuna en cuestión ejerce o no una actividad profesional. Una vez establecida esa fortuna, la dinámica patrimonial sigue su propia lógica y un capital puede seguir aumentando a un ritmo sostenido durante decenios simplemente debido a su cuantía. De esta forma, continúa Piketty, los empresarios tienden a transformarse en rentistas y por justificadas que sean al principio, sus fortunas se multiplican y se perpetúan más allá de todo límite y de toda posible justificación en términos de utilidad social. Toda fortuna, concluye Piketty, es al mismo tiempo en parte justificada y potencialmente excesiva. El robo simple y llano, al igual que el mérito absoluto, raras veces existe. ¿Eso significa que todos los ricos son ladrones? No. No, de ninguna manera estoy diciendo eso. Lo que digo es que no hay justificaciones morales para la acumulación infinita de riqueza. Tampoco hay justificaciones prácticas. A esta altura del partido está claro que no tiene ningún sentido en términos de utilidad que Elon Musk siga juntando guita. Cada dólar que se suma a la fortuna de Musk, de Peter Thiel, de Mark Zuckerberg, de Trump, de cualquiera de ellos, serviría más a la humanidad literalmente en cualquier otro lado. En cualquier otro lado. Por eso, y con esto termino y dejo todo listo para mañana redondear finalmente estas ideas, no podemos empezar a discutir ningún tipo de solución a ninguno de los problemas que tenemos si no le ponemos un tope a la acumulación infinita de capital. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buen día. Buen día.